Aquí encontramos lo que es una definición del desarrollo humano, ¿no? Eh, Aquí, pues, bueno, vamos a tratar de partir de este punto y ya al final nosotros vamos a tratar de identificar con nuestras propias palabras lo que entendemos, a conceptualizar nuestro concepto. Bueno, de acuerdo aquí a diferentes autores, el desarrollo humano es la diferencia en el crecimiento que van teniendo los humanos relacionándose con su desarrollo sociopsicológico, es decir, diferentes áreas son las que vamos a ir abarcando y conociendo. Entonces, se refiere a sociopsicológico porque hace énfasis en esto un poco lo que ya les había mencionado, o sea que no nada más crecemos en sentido biológico, o sea, madurando físicamente o conforme nos lo va marcando digamos como nuestro reloj cronológico, por así llamarlo, sino que también tenemos una serie de cambios que se ven determinados o se ven cambiados a partir de, eh, pues, cuestiones ambientales, ¿no? Y en eso entra lo que es la parte social y la parte psicológica, es decir, cómo nosotros lo vamos, pues, integrando a nuestra identidad. Aquí vamos a especificar también que el desarrollo es un proceso, o sea, es algo que se va dando con el tiempo, no es algo estático, sino que se va, pues digamos, aunque aquí lo vamos a ver por etapas, es solamente una eh, división o integración que han hecho diferentes autores para tratar de comprender un poquito mejor cómo sucede. Bueno, también otra cosa a considerar dentro del desarrollo humano es que es una progresión ordenada o de niveles cada vez más altos, tanto en diferencia como en integración. ¿A qué se refiere esto? Bueno, también lo vamos a ir notando en las diferentes etapas que vamos a revisar, pero que son cambios tanto cuantitativos, es decir, de cantidad, como cualitativos, o sea, de las cualidades que nosotros vamos obteniendo, que tiene que ver con la interacción tanto de los factores biológicos como de los factores ambientales, ¿no? O sea, ambas cuestiones. Por ejemplo, nosotros como seres humanos, pues tenemos la tendencia a, pues al lenguaje, ¿no? Es algo que ya tenemos estructurado como especie. En nuestro cerebro tenemos diferentes regiones, ¿no? Que se encargan, por una parte, de comprenderlo y por otra parte, de producirlo. No obstante, estas cuestiones no se van a dar si nuestro ambiente no nos lo proporciona, no nos ayuda a estimular, por ejemplo, en la parte del lenguaje, ¿no? Todas las personas o todos los bebés nacen con la capacidad de producir todos los sonidos que existen en los idiomas, ¿no? O sea, todos los pueden producir. Sin embargo, conforme nosotros vamos adquiriendo un lenguaje o un idioma en particular, pues a partir de nuestra cultura o de nuestro entorno, pues se van eliminando algunos otros que ya no necesitamos, ¿no? Bueno, a partir del desarrollo también vamos a ver que tiene diferentes áreas, ¿no? Tiene, el desarrollo lo podemos entender desde lo físico, es decir, que es a veces lo más visible, ¿no? Lo más para nosotros como obvio, por así llamarlo, porque es lo que observamos tanto de nosotros como de los demás, como de uno mismo. No obstante, también nuestro desarrollo tiene algunas otras áreas o algunas otras esferas, como el cognoscitivo, es decir, todo lo que sucede en, como en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra parte psicológica, el lenguaje, ¿no? El pensamiento, todos estos también son parte de nuestro desarrollo. Y bueno, hay algunas otras esferas que también vamos a ir revisando, como la afectiva o la sexualidad, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar con
el desarrollo físico, cognitivo y lingüístico en la infancia. Bueno, específicamente vamos a partir de los primeros 0 a 2 años, ¿no? O sea, desde el momento en el que nacemos hasta nuestros 2 años. En la actualidad, pues bueno, los investigadores del desarrollo han detectado que los infantes tienen muchas más respuestas y actividades mentales de lo que se creía hace algunos años, ¿no? Es decir, antes pensaban que pues a lo mejor no tenían alguna actividad, que por ser bebés, em, pues no hacían muchas cosas mentalmente hablando o no tenían muchas respuestas a nivel cognitivo, es decir, de su pensamiento. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué creen que puedan hacer los recién nacidos en sus primeros 2 años de vida en cuanto a operaciones mentales? Al principio o antes de que se empezaran a llevar a cabo todos estos como estudios del desarrollo, pues a lo mejor se pensaba que los bebés no tenían mucha actividad o muchas respuestas, cognitivas, ¿no? Sino a lo mejor que no sabían nada o no se tomaba en cuenta esto. Pero como han ido avanzando algunas investigaciones ya desde el siglo anterior, bueno, vamos a ver algunas competencias y estados del infante. Esto va un poquito más referente a lo físico. Mm, Nos dice que en el recién nacido tenemos seis estados conductuales, es decir, 6 estados de lo que podemos percibir, de lo que observamos. Una de ellas es la actividad en la vigilia, o sea, las actividades que con frecuencia realiza el bebé cuando participa todo el cuerpo y cuando está despierto. Aquí es muy, digamos, evidente porque tiene los ojos abiertos y su respiración es irregular. ¿Irregular en qué sentido? Bueno, no porque esté a lo mejor con dificultades, sino porque está en constante actividad. Aquí, ¿qué se les puede ocurrir que pudiera ser un ejemplo de lo que ustedes hacían en actividades en vigilia en sus primeros 2 años de vida? ¿Cuál pudiera ser una de estas? Bueno, otro de ellos, eh, estados de activación, son cuando el niño presenta llanto, ¿no? Aquí pues el bebé obviamente llora y se efectúa una actividad, este, pues de movimiento vigorosa y desorganizada. O sea, desorganizada en qué sentido? Pues que pues el llanto no es regular, ¿no? Si ustedes han visto a los bebés cuando presentan el llanto, pues se va dando como por una serie de episodios y pues se presenta por muchas situaciones en el bebé, ¿no? Como él todavía no tiene el lenguaje o como nosotros a esa edad todavía no tenemos el lenguaje estructurado como lo tenemos ya más grandes, entonces pues la única forma que encuentra el pequeño de expresarse, de decir que tiene hambre o que está enojado o que se siente mal, ¿no? Que le duele algo, es a través del llanto. Esta es de sus primeras herramientas de comunicación. También hay otro estado conductual que tienen los bebés, que es la inactividad alerta. Aquí los ojos están abiertos y resplandecientes, ¿no? Es decir, podemos notar que están pues pues como muy activos en este sentido. Y también van a seguir los objetos en movimiento. Por eso algunos juguetes de los niños son como muy llamativos, muy em, pues sí, con colores muy brillantes, objetos muy grandes, para que el niño los pueda seguir, el bebé pequeño pueda estar alerta de lo que está observando. Aquí lo más seguro es que se encuentre inactivo y con su rostro sereno, ¿no? A diferencia de el llanto, por ejemplo, o sea, un rostro relajado, también sus extremidades. Puede ser un buen momento para que hagamos uso de esto que les menciono, como este, los móviles, ¿no? O algunos juguetes. Bueno, otro estado que presentan los bebés es la somnolencia. Aquí, pues bueno,
obviamente el bebé se va a mostrar muy inactivo. Puede abrir los ojos y cerrarlos continuamente, ¿no? O sea, se está quedando dormido. Y la respiración es regular, a diferencia de cuando está activo y se puede llegar a agitar. Aquí no. Aquí es eh, pues más estable, aunque es un poco más rápida que cuando ya está dormido como tal. Aquí, si abre los ojos, aparecen embotados o hinchados o vidriosos, ¿no? Bueno, se le llama ciclo circadiano, ¿no? A lo que nos dice a nuestro reloj biológico a qué hora hay que despertar y a qué hora hay que dormir, que es de día despierto y de noche dormido. Pues todavía los bebés apenas lo están desarrollando, ¿no? Y es a veces común esto, ¿no? Que los bebés, pues estén despiertos o en vigilia durante el día y viceversa. Los bebés muy pequeñitos, pueden dormir hasta 22, como 20 horas en un día, ¿no? Aunque sea por fragmentos, pero duermen muchísimo, sobre todo por esto que les digo, ¿no? De que todavía está, pues el cuerpo y sobre todo el cerebro en maduración. De hecho, en esos primeros años, nuestro cerebro ocupa aproximadamente la mitad de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, bueno, la cabeza es muy grande a comparación del cuerpo. Si alguno de ustedes tiene fotos de cuando era pequeño, en esos primeros 2 años, obsérvenla y vean la proporción de la cabeza con el resto del cuerpo, cómo era más, pues sí, ¿no? Casi, casi que la mitad de cabeza y todo lo demás el cuerpo. Ya, conforme vamos creciendo, se va proporcionando, ¿no? Pero, pues al principio así es muy grande nuestra cabeza en relación con nuestro cuerpo y por eso también, pues, no pudiéramos caminar o correr o ponernos de pie como otras especies que ya nacen más o menos con sus proporciones, ¿no? Nosotros no, en nuestro caso, eh, pues todavía hay algunos ajustes que tiene que hacer biológicamente nuestro cuerpo. Mm, bueno, ¿qué más? El sueño regular, pues es esto, ¿no? Ya cuando los ojos están cerrados y el cuerpo relajado por completo. La respiración es lenta y regular y el rostro obviamente aparece relajado, los párpados inmóviles, ¿no? Ya sea que estén eh, cerrados o abiertos como en el caso de su compañera, pero eh, pues están inmóviles, no parpadeamos casi, ¿no? Están estáticos. Bueno, aquí qué bueno que todos los que han participado hasta ahorita dormían, pues, al menos bien, ¿no? De corrido ya fuera de día o de noche. Eso es un buen indicador de salud, a diferencia de otros bebés que les cuesta trabajo conciliar el sueño o dormir bien, ¿no? Eso desde pequeños pues pudiera dar una señalización de que no a lo mejor todo está en orden. Pero bueno, en su caso creo que todos tenían más o menos, aunque lo tuvieran todavía desajustado porque estaban aprendiendo, ¿no? Pues sus ritmos de sueño, eh, pues es normal en los bebés, ¿no? Que a veces duerman de día y luego de noche estén despiertos. Este, y esto es el contrario a lo que les decía, ¿no? El sueño irregular. Aquí hay movimientos suaves de las extremidades, y puede llegar a ser muecas el bebé o algunas otras expresiones faciales. Bueno, también es parte del sueño y es algo que conservamos a lo largo de toda nuestra vida. El sueño se compone de fases, o sea, un ciclo se completa de 3 fases, que es una de sueño regular, y 2 de sueño irregular que duran media hora cada uno. O sea que un ciclo completo dura más o menos hora y media. Así hasta completar nuestras 8 horas aproximadamente de sueño. Son como, me parece como 6 ciclos de esos, ¿no? Más o menos. Bueno, para poder completar un sueño, pues, reparador. Entonces es algo que conservamos a lo largo de toda nuestra existencia, estas 2 fases del sueño. Aquí, la respiración es un poquito más rápida que el sueño regular y hay movimientos oculares rápidos. Es también lo que se conoce como eh, sueño REM o sueño MOR. REM por sus siglas en inglés, que es el Rapid Eye Movement, o MOR, que es en español el movimiento ocular rápido.
Y esto generalmente nos indica que estamos soñando, ¿no? Aquí lo hace referencia en los niños, pero es algo que conservamos toda nuestra existencia, ¿no? Hasta que, hasta que morimos. Como les decía, algunos vestigios este, de nuestras etapas anteriores, pues los vamos a ir encontrando a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, también hay algunos reflejos, hay conductas reflejas, o sea, lo que nosotros no, este, no controlamos como voluntariamente hablando. Bueno, nosotros tenemos una serie de reflejos y puede ser que algunos los conservemos, pero algunos otros no, a lo largo de nuestra existencia. Em, y bueno, básicamente los que más presenta el niño son los de búsqueda, los de marcha y uno que se llama de succión. Aquí los vamos a ir eh, viendo uno por uno. Y también hay algunos otros que tenemos como especie que a lo mejor en algún momento de nuestra historia como humanos fueron útiles, pero ahorita ya no se usan o se han ido, solamente los presentes recién nacidos, ya de más grandes se pierden, o sea, ya no existen. Entonces, bueno, este, vamos a ver estos que les decía, ¿no? Son reflejos de supervivencia en términos de que le ayudan al niño a existir. O sea, si no tuviera estos reflejos, difícilmente podría subsistir en el mundo o en su entorno. Bueno, estoy poniéndole un poquito en énfasis en estos términos porque seguramente su medio social le ayuda si cuenta con estos cuidadores, ¿no? Pero estos reflejos le ayudan justamente al bebé a interactuar con su medio y mantenerse, pues todavía pues sí, ahora sí que es en la búsqueda de su supervivencia. Son necesarios para que se adapte y sobre todo en las primeras semanas, ¿no? Antes de que los centros superiores del cerebro asuman el control. Mm, Como les decía, todavía están bastante inmaduros en ese entonces nuestro cerebro, sobre todo los centros superiores, es decir, lo que tiene que ver con toma de decisiones, obviamente el lenguaje, entre algunos otros, ¿no? Aquí el que está participando es el cerebro, pues reflejo, ¿no? O sea, meramente los reflejos, los que más están presentes. Y el primero y más fundamental de ellos, y que obviamente todavía tenemos, es el reflejo de respiración. Eso lo hace mm, nuestro sistema nervioso parasimpático de forma involuntaria, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que decir, ay, tengo que respirar o voy a respirar, sino es algo que simplemente sucede y es lo que más fundamentalmente hablando tenemos, ¿no? Si no respiráramos, ya, luego nos moriríamos, ¿no? No podríamos durar así más que unos cuantos minutos, pero este es el reflejo que más se presenta y que más quiere preservar nuestro cerebro también a lo largo de toda nuestra existencia. Los recién nacidos obviamente van a inhalar para obtener oxígeno y exhalan para expulsar el dióxido de carbono, ¿no? Es como un movimiento muy básico que siempre tendremos a lo largo de nuestra existencia. Esta siempre va a ser refleja, ¿no? Todo el tiempo de nuestra vida va a ser refleja. No va a exigir un esfuerzo consciente y aunque después podemos aprender a controlarla hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Bueno, porque no podemos decir, voy a apagar mi respiración, por ejemplo, ¿no? Si no hay, sigue presente, sigue existiendo, sigue, siendo parte de lo que ocurre en nuestra vida, en nuestro sistema biológico. Y entonces de nuevo entra esto que les digo, ¿no? Que la respiración es biológica, es algo que siempre va a estar presente por nuestra supervivencia. A partir de nuestro entorno, nosotros podemos aprender a modularla, ¿no? Entonces, seguramente, pues ninguno de ustedes ahorita estaba pensando en su respiración, ¿no? Sino simplemente es algo que sucede. eh, pero también la podemos ir atendiendo. Si ustedes ven más o menos cómo es su respiración de base sin cambiarla, se pueden dar cuenta si lo hacen rápido o lento, si es superficial o profunda, ¿no? Y a partir de eso,
la pueden más o menos modificar. La mayoría de los bebés tiene una respiración profunda y lenta, porque esa es nuestra respiración normal, nuestra respiración como básica, ¿no? No obstante, pues conforme va pasando el tiempo, la vamos modificando, la vamos controlando un poquito. Bueno, otro de los reflejos de supervivencia que tiene el niño o los bebés entre 0 a 2 años es el de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros tocamos la mejilla de un recién nacido, ya sea con un dedito o con algún objeto, va a voltear su cabeza hacia ese estímulo que está en su rostro y va a abrir la boca. ¿Esto por qué sucede? Pues porque le ayuda en un momento dado en la alimentación a encontrar el pezón de su madre, ¿no? Cuando está en la lactancia. Entonces ese reflejo le ayuda a adaptarse y encontrarlo rápidamente, este, para poderse alimentar. Y obviamente también es como de las cosas más fundamentales que necesitamos como humanos, pues para no morir básicamente, ¿no? Este reflejo de búsqueda se pierde más o menos entre los 3 o 4 meses de vida del bebé. Ya después lo empezará, si es que se sigue alimentando de esta forma, pues ya lo hace como algo aprendido, ya no tanto como un reflejo. Otro reflejo, y que está además altamente relacionado con este que acabamos de ver, es el de succión. Aquí, si tocamos o estimulamos la boca del infante, lo que va a hacer es succionar o haciendo movimientos rítmicos. Si se fijan, también tiene que ver con la alimentación, ¿no? Con la lactancia. Este es el movimiento que tiene que hacer el bebé para, pues, extraer la leche materna. Para eso necesita este reflejo. También, bueno, paulatinamente va adquiriendo un carácter voluntario, también en los primeros meses de vida. Pero al principio, los primeros 2 o 3 meses, pues es un reflejo, ¿no? O sea, el niño no lo hace de manera voluntaria ni consciente, simplemente ya lo trae, ¿no? Como por especie lo tiene, porque así es como se va a alimentar. Ya después empieza, al igual que la respiración, por ejemplo, a darle cierto manejo, ¿no? A cierto control, pero mientras tanto es un reflejo. Y hay otros dos que son también de la supervivencia. Uno es el reflejo pupilar, que además es un reflejo permanente, vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Aquí la pupila se contrae con la luz brillante, y cuando el niño va a dormirse. Además, cuando la luz es tenue o se está despertando, la pupila se dilata, ¿no? Si hay mucha luz, se hace pequeña para filtrar un poco, y si hay poca luz, se hace grande para que sea más fácil que entre la luz que haya disponible, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a conservar el resto de nuestra existencia. Si alguna vez les han medido más o menos sus reflejos en el médico o así, se fijan que nos ponen una lamparita, ¿no? Pues es justamente para ver que este reflejo esté funcionando adecuadamente, que nuestra pupila se haga pequeñita con la luz y bueno, otras cosas que examinan, pero una de ellas es esto, nuestros reflejos y el parpadeo. Aquí los niños pequeños mueven sus párpados ante algún objeto que se dirige rápidamente hacia sus ojos, o si hay mucho aire o mucho viento, ¿no? Pues para protegerlos, que no se vaya a meter algo a su ojo y los lastime. Esto es igual evolutivo y lo vamos a conservar el resto de nuestra vida, ¿no? Si nosotros salimos y hay muchísimo viento, nuestros ojos se cierran, ¿no? Rápidamente para protegerse. Lo mismo pasa si vemos que algo viene a cierta velocidad a nuestros ojos, lo cerramos para protegerlo, no nos vaya a hacer daño, ¿no? Y es algo que hacemos de manera involuntaria, es un reflejo, simplemente sucede, ya nuestros párpados se comunican directamente con nuestra médula, con nuestras neuronas para saber qué tienen que hacer, ¿no? Nosotros no tenemos que darles la orden. Bueno, y hay algunos otros reflejos primitivos que no tienen
en la actualidad de nuestra especie, o sea, sí, en estos años, digamos, de la humanidad, eh, pues como mucho valor de supervivencia, pero posiblemente fueron importantes en alguna etapa de la historia de la humanidad y todavía se conservan. Algo que es importante en esto también como interesante, ¿no? Del desarrollo humano es que en la filogenia y en la ontogenia hay situaciones que se pueden comparar. O sea, la ontogenia es el desarrollo individual, el de una sola persona, mientras que el de la filogenia es lo que se ha dado o lo que ha evolucionado la humanidad en toda su historia. Y uno de estos autores que fue de algunos que observaron estas cuestiones fue Lev Vygotsky, un psicólogo soviético. Él específicamente estudió el lenguaje, ¿no? Y el pensamiento verbal, pero decía que en la filogenia, o sea, en el desarrollo de un individuo, podíamos darnos una idea de cómo se había dado la ontogenia, o sea, toda la evolución humana, ¿no? En una sola persona. Bueno, pasemos entonces siguiendo estos reflejos. Uno de ellos es el reflejo del moro, y aquí los niños se sobresaltan cuando oyen ruidos muy intensos o cuando los sueltan de forma repentina, unos cuantos centímetros, por ejemplo, ¿no? Primero van a extender los brazos y estiran los dedos y luego recogen los brazos en el cuerpo y aprietan los dedos, o sea, como que primero se extienden rápido y luego se guardan así, por ejemplo, ¿no? Después de unos 4 meses, esto desaparece, ya no hacen este movimiento. Tal vez una explicación que le han dado a este eh, reflejo, pues es que tenía que protegerse el bebé, ¿no? Si iba a caerse para no morir. Mm, Ya después, o no hacerse daño. Después se va perdiendo, ¿no? O sea, no se conserva, solamente se queda esta parte del sobresalto, pero ya sin hacer toda esta serie de movimientos, solamente conservamos el sobresalto y es algo que también tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Seguramente si ahorita escuchamos un ruido muy fuerte e inesperado, nos vamos a sobresaltar. Luego hay otro que es el reflejo palmar y aquí cuando estimulamos la palma de la mano, el niño cierra el puño con mucho vigor y si intentamos retirar el estímulo, va a aumentar la fuerza. Y lo mismo sucede con la planta del pie. Si se coloca algún objeto en la planta del pie cerca de los dedos, trata de doblar el pie, el bebecito, ¿no? Y es más o menos como el palmar, pero se desaparece hasta los 9 meses. Como ven, pues bueno, en la actualidad parece no tener como mucha utilidad o para qué sirve este reflejo, pero pues ahí se mantiene unos cuantos meses. Y hay otro que se llama el de Babinski, que es parecido, se llama así por el autor que lo describió, pero aquí si tocamos la planta del pie desde el talón, o sea, al contrario de lo que hubiéramos hecho en este de acá arriba, digamos como que se abre su piecito, ¿no? Se abre el pie del niño, así sus dedos los hace hacia afuera y desaparece al cabo de unos 6 meses. Eh, Se cree que a lo mejor estos movimientos, cuando los humanos eran más, pues primitivos, le servían al niño o al bebé para adquirir este, la caminata, ¿no? O sea, caminar. Pero en la actualidad ya no se considera así porque desaparecen estos reflejos y pues tienen que empezar desde cero, básicamente. O sea, ya estos no les son como de ninguna utilidad para sus movimientos que va a ir haciendo. Entonces, por eso se cree que a lo mejor antes le servían para esto, ¿no? Al recién nacido, para irse desplazando. Bueno, hay otro que es el reflejo de marcha. Aquí si lo sostenemos erguido con los pies y lo movemos hacia adelante, el niño empieza a caminar de forma coordinada. Este, o sea, si lo sostenemos así, parece como si estuviera caminando, ¿no? No obstante, pues este reflejo también desaparece a los 3 meses más o menos, y pues ya otra vez el niño
no se puede desplazar. También hay otro que es el reflejo de natación. Aquí el bebé trata de nadar de forma coordinada si se mete al agua, ¿no? Si lo ponemos, bueno, dice sobre el vientre, pero pues de una persona que lo esté cuidando, ¿no? Después de 6 meses aproximadamente, desaparece este reflejo. Por eso hay como luego videos de bebés muy pequeños que están aparentemente nadando muy bien, pero en realidad es un reflejo. Este va a desaparecer como a los 6 meses de vida, al medio año. Y el último de estos es uno que se llama el tónico del cuello. Y aquí, cuando se voltea la cabeza, el niño extiende el brazo y la pierna de ese lado y del lado opuesto los flexiona, que es como lo que le llaman una posición como de esgrima, ¿no? Así, de un lado contraído y del otro lado estirado. Y lo mismo sucede si voltea al lado contrario, ¿no? Voltea y estira su- sus dos extremidades de ese lado, pero aproximadamente a los 4 meses, desaparece, ¿no? Ya no le tienen como ninguna otra función. Bueno, mm, no sé si hasta aquí alguno de ustedes tenga alguna duda o comentario, algo que quisieran añadir. La siguiente parte, pues, si ya no presenta tantos reflejos, ¿cómo empieza a desarrollarse el bebé? Pues a través del aprendizaje, ¿no? Ya empieza a manifestar sus primeras, em, pues, evidencias de que está aprendiendo algo, de que ya no se tiene que guiar solamente por su conducta biológica o refleja, sino ya también por por lo que ha ido aprendiendo a lo largo de 6 o 9 meses de su vida, pero ya empieza a manifestar este proceso psicológico, que es de los primeritos que tenemos, ¿no? El aprendizaje, que es lo que empieza a aprender, ¿no? Y la habituación, es decir, que se empieza a habituar, pues no sé, a lo mejor al clima, a las voces de quienes están ahí en su entorno próximo, a alguna serie de estímulos, incluso como la alimentación, ¿no? Es decir, que ya se le hacen familiares. Eh, bueno, es decir, ya deja de responder a ellos, como esto que les decía, ¿no? De los reflejos del dedo y eso, pues ya no los presenta porque ya se habituó, ya no, ya no muestra respuestas a esos estímulos, este, como por ejemplo el frío, ¿no? A lo mejor antes le poníamos algo muy frío y reaccionaba, ¿no? Así, temblando o algo así. Pero conforme se va habituando a esa temperatura, ya no reacciona, ya se va acostumbrando, por así decirlo. O algún alimento, ¿no? A lo mejor al principio, puede ser que le gustaba mucho uno, pero si se lo repetimos, se va a habituar, ya no le es tan sorpresivo como al inicio. O igualmente si no le gustaba mucho, si se lo constantemente brindan, empieza a habituar, ya no reacciona o ya no responde tanto a ese estímulo. Bueno, pasando a lo que es el desarrollo físico y motor, eso tiene que ver con el movimiento, con cómo se empieza a orientar en en el entorno y cómo se mueve a través de él, cómo se aproxima a ciertos objetivos que se vaya eh, fijando, ¿no? Que puede ser, pues, cosas cercanas, ¿no? Como alcanzar un objeto o alcanzar a su madre, por ejemplo, ¿no? Situaciones así, que le permiten irse orientando. De los primeros que empezaron a investigar como estas cuestiones físicas y motoras fue un investigador que se llamó Arnold Hessel, y él pensaba que algunas conductas como gatear o caminar se deben a la maduración cuando el ambiente es normal. O sea, fue de los primeros en manifestar esto que hemos hablado, ¿no? Am, la parte biológica se da normalmente si el ambiente lo estimula, si el ambiente lo está propiciando o no lo
incluso no lo detiene, ¿no? Porque hay ambientes también que algunos no los dejaban gatear, por ejemplo. Bueno, a muchos nos pasó esto, ¿no? Porque pues las mamás se preocupan, ¿no? Quieren que nos enfermemos o que eh, pues estemos ahí en contacto con los gérmenes, ¿no? Que están en el suelo. No obstante, pues el gatear es una conducta que le va a ayudar al bebé a orientarse pues visoespacialmente, ¿no? Para eso sirve el gateo, para que él empiece a detectar sus distancias, este, posteriormente le ayudará a detectar cuál es el norte, el sur, más o menos hacia dónde dirigirse, ¿no? Este, entonces es probable que algunas personas que no hayan gateado, no es una regla, ¿no? Porque en esto pues, pueden pasar muchas cosas intermedias, pero algunas personas que no llegaron a gatear de grandes, les cuesta mucho trabajo orientarse, ¿no? Incluso lo mencionan, ay, pues es que yo soy bien desorientado, como que cuando voy en la calle luego me pierdo o no me ubico bien cuál es el norte, o como que luego no calculo bien las distancias. ¿Alguno de ustedes, este, considera que le suceda esto? Bueno, a partir de las investigaciones que hizo este investigador Arnold Hessel, descubrió que los niños que fueron criados en diferentes contextos sociales, culturales o históricos se desarrollan de manera muy distinta, ¿no? Lo que les decía en estos momentos. Este, supongamos, ¿no? También no es lo mismo, pues, un bebé de ciudad que un bebé pues de provincia, ¿no? Son contextos distintos, entonces se desarrollan de manera muy diferente. También no es lo mismo cómo se desarrolla un bebé, pues aquí en América que en Asia, por ejemplo, ¿no? También influye en sus procesos básicos. Entonces, pues esto siempre tenerlo en cuenta, ¿no? A partir de los contextos sociales o históricos, se van a ir desarrollando, pues la maduración del niño, ¿no? Nos hace aquí una pregunta Arnold Hessel, ¿no? Que es justamente, ¿es maduración o es un sistema dinámico, ¿no? Haciendo referencia a la maduración, pues como algo que ocurriría biológicamente con unas fases dadas y estáticas, este, pues unas etapas que ya más o menos están, pues una tras otra, o al contrario, sería un sistema dinámico, ¿no? Que a lo mejor va cambiando, en algunos momentos puede parecer, este, incluso como que se regresa, ¿no? De cómo si yo estaba aprendiendo a caminar y ahora ya se sentó otra vez, ¿por qué no se quiere parar, ¿no? Si ya estaba dando sus primeros pasos. Esto fue una pregunta que Hessel se formuló porque veía que muchas conductas del infante, pueden llegar a aparecer en una secuencia ordenada y predecible en niños sanos y bien alimentados. Pero como les decía que no sucede igual, pues en niños que no están a lo mejor bien alimentados, ¿no? Todo esto pues, tiene que ver con la nutrición también hasta cierto punto, porque, como les decía, ¿no? Si observan una foto de cuando eran pequeños, van a ver que la cabeza es más grande. Entonces, el que se está alimentando más en esos primeros meses, pues es el cerebro, justamente para poder hacer la maduración que le hace falta todavía. Si es un niño que no está bien alimentado, pues el primero que va a sufrir va a ser también el cerebro. El cerebro para poder estar en óptimas condiciones requiere de, eh, pues, más que nada, ácidos grasos, carbohidratos, proteínas, y todo eso lo llega a brindar la leche materna. Si no se puede dar, pues bueno, algún sustituto de la misma, ¿no? Pero es todo lo que necesita para poderse formar y estar en condiciones óptimas y tener esta secuencia de maduración. Bueno, no obstante, a veces se puede ver interrumpida, ¿no? Por algunas situaciones ambientales como es esto de la alimentación. No todos los niños se pueden alimentar adecuadamente. Como saben, hay muchas situaciones de desigualdad. Entonces, ¿ustedes qué dirían, ¿no? A partir de esta pregunta que tenemos aquí,
con lo que saben hasta este momento, más bien qué les parece que es algo que se va dando de forma ordenada y predecible, como no es la maduración, o más bien sería un sistema dinámico, la forma en la que se da el desarrollo. ¿Ustedes qué argumentarían? Son elementos que pues se entrecruzan todo el tiempo, ¿no? Todo en todo momento. Entonces, esta traten de tenerla en mente constantemente porque nos va a ayudar a entender justamente pues esto que nos han mencionado, ¿no? Que el ambiente interactúa pues con este sistema biológico y que además en los humanos también entra en juego la parte sociocultural, ¿no? O sea, es algo de gran peso de lo que no, pues no nos podemos ir o deshacer, ¿no? Siempre va a estar ahí presente. Si ese ambiente y esa cultura no mm, estimula el sistema de maduración, el sistema biológico que tenemos, pues puede ser que se quede pues así, ¿no? No crezca, no madure, eh, no obtenga lo necesario para crecer, ¿no? Bueno, entonces, aquí respectivo también a la maduración física, en los primeros 4 meses, la mayoría de los niños duplican su peso. Vean en su vida, en su historia de vida, más o menos cuánto pesaban ya cuando tenían entre 4 y 6 meses, ¿no? Puede ser posible que encuentren esto, que se duplicó su peso, ¿no? La mayoría alcanza a duplicar su peso en estos primeros 4 meses. Es muy rápido el crecimiento. Los primeros meses se da bastante rápido. Se da, ya conforme va avanzando la vida, va disminuyendo un poco la velocidad con la que crecen, ¿no? Pero si tienen igual fotografías de ustedes, traten de ver una de cuando eran muy pequeños, ¿no? A lo mejor los primeros 2 o 3 meses, si es que tienen, y compárenla luego con los 6 y luego al año, por ejemplo, y observen cómo es pues bastante veloz, ¿no? Cómo se va dando el crecimiento en esos primeros meses. Pues es muy impresionante incluso para muchos padres, pues ver qué rápido está creciendo el niño en esos primeros meses. Ya luego empieza a ser un poquito más, este, mm, un poco más lenta, ¿no? Pero aquí también el cuerpo comienza a crecer y se alarga con mayor velocidad que la cabeza, por lo que les decía, se empieza a proporcionar un poquito más. La cabeza pues sí sigue creciendo, pero un poquito menos en comparación al resto del cuerpo, para que empiece a tener pues mayor proporción y tamaño. Y desaparecen casi todos esos reflejos de los que habíamos estado hablando hace unos momentos. También otra cosa que presenta los primeros 4 meses el bebé es una observación activa, ¿no? Aquí sigue todos los objetos con la vista, empieza a percibir los colores, distingue formas y enfoca ya casi también como un adulto, ¿no? Imagínense, de pasar a no ver muy bien cuando nació, ya casi a los 4 meses ya puede enfocar casi tan bien, ¿no? Ya es muy exacto en sus enfoques y también empieza a responder a sonidos, aunque aquí solamente de apenas 43 decibeles, ¿no? O sea, sonidos pues muy específicos. También se va agudizando el oído conforme va creciendo, este, pero aquí pues solamente unos muy específicos. Y también voltea la cabeza hacia los sonidos, como campanas o voces de otras personas, ¿no? Cascabeles, animales. Aquí pues por eso hay que tener cuidado con los niños, porque si voltean muy rápido, como todavía su nervio óptico no está pues muy maduro, si voltea muy rápido se les puede ir su ojo y algunos presentan estrabismo, ¿no? Que es como cuando están, pues como coloquialmente se le dice viscos, porque si los hacemos voltear muy rápido,
como este nervio todavía no está muy fuerte, no sostiene bien el ojito. Entonces hay que hablarles de frente, preferentemente, ¿no? Que los sonidos también sean de frente para que no se vayan a lastimar sus ojos. Aquí ya puede mantener erguida su cabeza y el pecho y puede agarrar algunos objetos, ¿no? Obviamente que estén a su alcance, de su más o menos tamaño, ¿no? Eh, y de sus movimientos puede rodar sobre su estómago y quedarse boca arriba, ¿no? O sea, como sobre su mismo sitio, rodar, más o menos. Ya empiezan algunos a hacer algunos balbuceos o a emitir algunos sonidos y a susurrar, ¿no? O sea, todavía dentro de sus primeros límites, pero ya empieza a manifestar estos primeros como indicios, ¿no? Del habla. Como les decía, es algo que nos da como manifestación de lo que a lo mejor sucede en toda la especie, ¿no? Al principio, pues obviamente los humanos no hablaban así como nosotros hablamos ahora, sino hacían a lo mejor gruñidos, sonidos guturales, ¿no? Llantos, algunas señalizaciones. Aquí pues es lo que vamos a observar también en los niños pequeños. Imita incluso sus propios sonidos, ¿no? O sea, empieza a descubrir que él es capaz de hacer sonidos y los empieza a imitar, como empezar a tratar de hacer lo mismo que estaba haciendo. Y le ayuda también a su aparato, pues, fonador, que es el aparato que nos ayuda a hablar, que no tiene ningún otro animal. Solamente los humanos tenemos pues este aparato tan complejo de sonidos, ¿no? Por eso el niño empieza a explorar, le sirve para ir entrenando lo que posteriormente van a ser sílabas y luego palabras, ¿no? Pero bueno, este sistema, eh, aunque otros animales puedan producir también sonidos, no sé, como los maullidos o algunos otros sonidos que hagan algunos otros monos, su sistema, pues es distinto, ¿no? Se encuentra ubicado de una forma muy diferente, este, a como lo es el humano. Eso es lo que nos permite hablar. Por eso los otros animales no pueden, no, bueno, también por la parte neurológica, pero aunque tuvieran esta capacidad, de entendimiento, su aparato fonador les impediría hablar, ¿no? Porque no lo tienen así, no existe, solamente los humanos. Ya también empieza a recordar objetos y sonidos y empieza a descubrir y examinar sus manos y dedos, ¿no? O sea, como que dentro de su proximidad empieza a notar que es algo que le pertenece, algo que puede mover, que si le da la orden a su dedo pulgar de que se guarde, pues se mete, ¿no? Y pues bueno, también hasta cierto punto esto no solo influye en su sensación de proximidad y de movimientos y de descubrir el entorno, sino que también le ayuda a empezar a desarrollar su propia conciencia, ¿no? Lo que a lo mejor en inglés se conoce como el self, ¿no? O sea, su propia percepción. Son de los primeros indicios de su conciencia, ¿no? A descubrir y examinar sus manos y pies, ¿no? Algunos son muy flexibles los bebecitos, entonces pueden ver sus pies, ver cómo se mueven. Es lo primerito que necesita el humano, o sea, la conciencia de su cuerpo, para notar esto, ¿no? Que posteriormente será, pues, el yo soy, yo existo, ¿no? Su conciencia. Pero bueno, son cuestiones que también solamente tienen las personas. Algunos animales pues muestran algunos muy rudimentarios, pero no al nivel de los seres humanos, ¿no? Es muy propio, este, cómo lo hacen las personas. Esto es de lo primero para descubrir su propia conciencia. Y bueno, también empieza a participar en algunos juegos de interacción social, que tiene que ver con esta esfera pues, de la afectividad y de su desarrollo psicosocial, ¿no? Que le va a ayudar también al lenguaje. Por ejemplo, reproducir imitación de algunos sonidos de sus cuidadores o con estos juegos, ¿no? De, ay, me escondo y ya apareció otra vez, cosas así, ¿no? Empieza a interactuar en ese sentido. Si pueden, hagan este ejercicio, ¿no? Busquen sus fotos de sus primeros meses de vida, compárenlos hasta más o menos un año
y vean cómo fue cambiando la proporción y con qué velocidad fueron creciendo. Bueno, pues muchas gracias.